nombre es Alejandro Durón y esta es la tercera entrevista. Sean bienvenidos a esta nueva entrevista. En esta ocasión tenemos a un jugador muy especial, lo que sería Alejandro Durón, jugador de la Selección Nacional de Honduras y así también jugador de los pentacampeones de la Liga Alianza. ¿Cómo estamos hablando? Claro. ¿Cómo lo hemos pasado en este inicio de año? Pues la verdad que tranquilo, empezando un nuevo trabajo, así que con pocas vacaciones, disfrutando con mi familia, ya que todos pudieron venir en esa ocasión de afuera, de varios lados de la ciudad y disfrutando ahí en casa. Listo para empezar este año con todo. Sí, ya, con todo. Es lo importante. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre la historia del capitán, se podría decir ahora, porque ya con el retiro de Luis Membreño, pues queda en Alejandro y en Héctor Ortiz lo que sería la capitanía de la próxima selección, si no me equivoco, ¿verdad? Posiblemente. Sí, bueno, ahí creo que actualmente en la selección mayor hay varios líderes, entre los cuales destacamos Héctor y yo, y pues ahí intentando poder liderar la selección a volver a salir adelante y ponernos en medallero nuevamente. El día de hoy vamos a conocer un poco sobre cómo llegó Alejandro Durón a ser un referente de lo que es la selección mayor de Honduras y así también como un referente del voleibol de Honduras. Primero vamos a empezar conociendo el inicio de Alejandro. ¿Cuándo empezamos a jugar voleibol? Bueno, mira, yo comienzo a jugar voleibol a los 14 años, ya que jugaba fútbol en la Vía Olímpica en un equipo federado. Sin embargo, decidí dejarlo y mis padres me impulsaron a continuar en otro deporte, ya para forjar diferentes valores, actitudes. Y pues mi familia ha corrido voleibol a lo largo de todas las generaciones, de 6 tíos que tengo, 5 jugaron a nivel de selección. Y pues mi madre me llevó a jugar voleibol. Entonces ella fue quien me introdujo al mundo del voleibol inicialmente. ¿Y no sentías presión al hecho de que la mayoría de tu familia jugó voleibol en su momento? Fíjate que no presión como tal, sentía más presión por el hecho de que no me atraía mucho el voleibol inicialmente y me llevaban. No, pequeño tampoco tenía conciencia del historial de todos mis tíos, de mi madre como jugadora, que han sido campeones de juegos centroamericanos mayores, y también nunca me presionaron a nada, solamente a entrenar, dar lo mejor de mí y disfrutarlo, más que buscar en ese momento jugar en alguna selección o a un alto rendimiento. ¿Y tu mamá de qué jugaba? ¿En qué Ella, posición jugaba? ella, igual que yo, y por eso juego yo, de colocador, ella jugaba de colocador en la selección de mujeres. ¿Y te ha dicho algo cuando te mira jugar? Es la primera. Tengo el privilegio que ella siempre va a verme jugar y siempre tengo como esa retroalimentación. De pequeño me ayudaba bastante cuando tenía muy poca experiencia. Ya de grande es más como decirme qué corregir, porque sí tengo algunos errores y obviamente es mucho más fácil poder observarlos desde fuera que uno mismo dentro del calor del juego y la intensidad. Ya vamos a retomar ese tema un poco más adelante. ¿En qué equipo empezamos jugando? Bueno, mira, a nivel de equipo es un poco extraña mi trayectoria, ya que inicialmente el primer equipo en el que jugué fue a nivel colegial con mi escuela de Barán, que solo en aquel momento solo esa vez habían participado en un ABSH, fue donde yo logré la primera vez que fue, me llamaron a participar en una preselección y luego el primer año no jugué con ningún equipo, simplemente entrenaba bastante. Y luego cuando ya empecé a buscar un equipo, Marvin Andrés me llevó a jugar a primera división directamente con Transportes Cristiano. ¿Y cómo se vivió? Porque obviamente a nivel escolar es muy diferente el nivel ya cuando entramos a primera división. ¿Cómo sentiste el cambio de jugar escolar ya adentrarte a lo que era la liga? Bueno, mira, el cambio como tal en sí no sentí tanto porque desde pequeño siempre, bueno, la mayoría de mis primeros años entrenaba 6 horas diarias, entrenaba 3, 5, 5, 7, 7, 9, 7, 9 siendo lo que era la selección mayor en ese entonces. Sin embargo, más que participar del entreno, hacía más como incorporarme y hacer la parte física, empezar a conocer un poco. Entonces, mucha de la gente que jugaba en primera división entrenaba conmigo. Tal vez si era ya, lo que sentía era la presión de ya hacer algo más formal, de que no era un equipito de escuela que yo podía hacer un error, sino que era un equipo de primera, era un equipo que disputaba finales y tal vez la presión de sentir de que tengo que estar al nivel de los demás. Pero la verdad que de esa etapa tengo muchos recuerdos lindos, ¿no? Era de mucho apoyo de parte de muchos compañeros que son leyendas del deporte, como
Winston, Campbell, con Gerardo Altamirano, Frank Agli, que en su momento estaba en su pick deportivo, y Marvin también, que estaba en un alto rendimiento. Y la verdad que ellos siempre me acoplaban y me daban la oportunidad para ir creciendo eventualmente a poder jugar ya mejor. ¿Y en qué momento llega el primer llamado o la posibilidad de poder entrar a lo que es la selección? Pues te diré que casi que aprendí a jugar en la selección porque yo cuando entro a jugar voleibol jugaba en una escuelita, se llamaban Talentos, pero no jugaba alto rendimiento. Yo entrenaba 2 veces a la semana y se aproximaba el primer ABSH, que por primera vez mi colegio iba a participar. Entonces, como mi colegio no entrenaba todos los días, ahí fue donde mi madre jugó un gran papel y ya compramos un balón, ella me daba a entrenar en la casa y estaba entrenando bastante. Entonces fuimos a jugar a San Pedro Sula y ahí fue cuando jugando contra la Americana, que fue un juego, creo que perdimos 2-1, el profesor Alejandro Castillo me llamó la atención y me dijo de que próximamente se estaba abriendo un proceso sub-19 y que miraba que yo podía tener la posibilidad de participar en él y se me convocó. ¿Cuál es tu primer proceso de selección completo que hiciste? ¿Ese sub-19? Sí, ese sub-19, hicimos más de un año, casi un año y algo entrenando para ese proceso y se obtuvo una medalla de bronce en El Salvador y ahí fue cuando ya comenzó a agarrar proceso porque tuvimos la suerte de que al menos algunos podemos participar de selecciones mayores. Entonces siendo menor, el siguiente año tal vez no tenías torneo de tu generación, pero te colabas en otra generación y jugabas y entonces eso te apoyaba porque no era como muchos que paraban, sino que te mantenías entrenando con distintos procesos de distintas categorías a lo largo de todo el tiempo. ¿Cómo viviste esa primera vez que salís a representar a Honduras? Pues, es decir, un momento muy especial porque, si no recuerdo mal, era bien difícil en aquel entonces estar en la selección. Había mucha gente, estaba muy fuerte el nivel colegial. Eran procesos de 50, 40 personas. Recuerdo muy bien la presión de que cada cierto tiempo, un viernes llevaban estadística y el siguiente viernes, después de la estadística, hacían cortes. Era, era, era bien fuerte en el momento, más la edad, era bastante presión. Y ya llegar al torneo después de pasar todo eso, un proceso muy duro físicamente, eh, era un orgullo. Sin embargo, también al ser la primera selección, jugar en el extranjero, también era de bastante presión, bastante nervios, era bastante aprender a controlarse, a saber manejarse bajo tensión. Entonces, creo que en mi caso, más que hubo un proceso en el cual destaqué, al final ahora el juego fue un proceso en el que aprendí y crecí bastante para posteriormente ya desarrollarme. ¿Qué se sintió cantar el himno nacional? Pues te voy a decir que creo que inicialmente, como era mi primer torneo, era bastante nervios. El primer juego era de las ansias de que comenzara el juego, las ansias de que no se quería enfriar. También por la edad que estaba pequeño, creo que no entendía el valor, pero ya cuando crecí un poco más, es, es algo único, porque creo que en ningún otro lado puedes representar tan fuerte a tu país más que cuando lo representas en un país, en un evento, en algo que pones la cara de frente por tu país y, y ya grande uno entiende el gran valor que tiene. De una historia chistosa que me pasa fue de que literalmente un día era septiembre aquí, bro, y estaba en el carro haciendo fila hacia el himno y hasta se me aguaban los ojos porque me acordaba como de todos los momentos difíciles que uno llega para la selección, lo hermoso que es y que uno representa pues, su país, su tierra, su gente. ¿Qué sigue? Primero, ¿cómo nos fue en ese torneo? En ese torneo sub-19 quedamos tercer lugar. Esa generación era una muy buena generación. Y en ese sub-19 específico quedamos tercer lugar. ¿Qué sigue después de ese primer torneo? Bueno, en ese primer torneo yo no era titular. Entonces no tuve mucho juego. Sí jugué en la mayoría de los juegos, pero no tanto como me hubiese gustado. Pero creo que también era la decisión correcta. La persona que estaba de primero, que se llama José Areno, era una persona con muchos más años de experiencia. Era una persona que yo llevaría tal vez un año de entrenar. Él llevaba unos 3 4 años y él jugaba mayor en ABSH. Entonces sí era la persona indicada para dirigir el equipo. Pero creo que ese momento de estar en la banca, de querer estar, de querer entrar o de querer demostrar,
y quedarme con esas ganas fue un momento muy clave en mi vida, ya que realizando ese torneo inmediatamente fue un cambio de mentalidad. Ahí fue cuando comencé formalmente a entrenar 6 horas diarias, entrenaba ya de 3 a 9 de la noche. Y creo que sin esa experiencia no hubiese entendido la importancia de tener que entrenar duro para poder tener el privilegio de jugar. ¿Cómo manejabas el hecho de estar entrenando 6 horas, la escuela, las horas de dormir? Pues mira, dormir casi nunca, a lo largo de mi vida casi nunca duermo. Estoy acostumbrado a dormir poco, sin embargo, eso sí, era requisito para mí poder jugar, las notas. Entonces, los horarios quedaban bien porque yo daba clases de 7 a 3 y luego de 3 a 9, 3, 5, 5, 7, 7, 9, entrenaba. Entonces lo que generalmente hacía era que en clases, en los recreos, hacía las tareas, o si no, como en el colegio te dan el calendario de tareas de la semana, adelantaba los fines de semana. Entonces era raro la vez que tenías que llegar de entrenar. Y además igual de 9 a 12 hay un buen espacio para hacer cualquier tarea que yo tenía pendiente y, y lograba acomodarme. Y ya igual forma cuando yo entré a la universidad, que también tenía el mismo horario, en la universidad se me apoyaba y siempre tenía mis horarios de clases en la mañana y estudiaba de 8 a 12, 12 a 8 a 1 y después yo entrenaba de 3 a 9. ¿Cómo llega ese primer llamado a lo que sería la selección mayor? Pues fíjate que desde pequeño ya me habían hecho el llamado, gracias al profesor Marco, que en paz descanse. Él siempre apostó por mí para que jugara en la selección mayor. Sin embargo, que desde pequeño siempre se me amó a participar, no a, como a contender por un puesto. Pero ya mi primer llamado eh, fue para una selección mayor a Belice, seguro si fue en 2016. Y fui de segundo pasador ahí a Belice, como con 17 años. ¿Cómo se sintió ese debut en selección mayor? ¿Cómo viviste ese proceso de selección mayor? Fue un proceso rápido. Gracias a Dios tenía muchas amistades cercanas que me hicieron entrar bastante en confianza. En aquel momento tenía como compañero a Carl Thompson, a Gerardo Altamirano, igual forma estaba Frank, Marvin, que siempre ha estado a lo largo de mi carrera apoyándome, y otro montón de compañeros. Entonces sí fue como de bastante de aprender, de darme cuenta que de sub-23 a mayor, en ese momento sí había un cambio, que ya era un poco más duro, que uno tiene que cometer menos errores y aprendizaje. La verdad, bastante aprendizaje, porque ya después de eso regresé a mi sub-23 y a jugar con selección mayor completamente. ¿Tienes algún recuerdo especial en ese debut de selección mayor? Bueno, creo que ya hoy en día se ha perdido la costumbre, pero fue un momento especial cuando me raparon, porque de cierta forma con las selecciones mayores, los jugadores antiguos, era ganarse el respeto de haber ido, que se ha perdido en algunas partes esa tradición, pero sí recuerdo jugar, ¿Quién te rapó? disfrutar. A mí me rapó Carlos Osorio, ese torneo nos raparon a dos, a Carlos Osorio, a Gerardo Altamirano y a mí. A Gerardo lo rapó Marvin. Entonces ahí fue nuestro bautizo y ya nos rapamos, salimos de eso y ya éramos mayores. ¿Qué es, ¿Cómo le describirías vos ese sentimiento? Porque así como lo mencionás, sé que hubo en su tiempo que alguien criticaba que se hiciera esa costumbre de raparse antes del partido, que era como la novatada. ¿Cómo le describirías ese sentimiento a los atletas que están luchando o que tienen un sueño en su momento poder representar a Honduras? ¿Cómo lo viviste vos todo eso? Bueno, como te digo, antes había bastante gente que participaba para todos los distintos procesos en categorías. Entonces yo más que verlo como me van a rapar o que me desilusionaba o me molestaba, finalmente era como, yo lo miraba como que yo me rapo, ya soy parte de un proceso, ya soy parte de un grupo, era como ganarse las rayas, como diría. Y no lo miraba tanto como un problema porque la gente dice como, no, es que no me quiero rapar, que me va a ver feo. Genuinamente es algo que es temporal. O sea, uno dice, me raparon, pero ya así en la broma, uno ya después ni cuenta se da, eso pasa, y sin embargo uno gana el respeto. Y entonces la gente que anteriormente estuvo y ve que los que vienen tienen ese respeto, queda bien, o sea, también, y
y no lo ves como un castigo, una tortura. O sea, para mí no era problema que me decían, y eso que andas pelón, no, es que debuté en selección mayor de Honduras, de repente. O sea, era igual un privilegio, la gente me preguntaba y era la oportunidad de decir, mira, no, es que juego en la selección mayor de Honduras de voleibol. Y eventualmente ya el pelo crece y ya ese respeto se mantiene, esa experiencia se mantiene. Y al final del día, creo que de todas las veces, me recuerdo como 4 o 5 veces, no tengo ni un mal recuerdo de ninguno. Tengo más bien momentos chistosos que viví y buenos recuerdos de todos esos momentos. Le vamos a poner pausa ahorita a hablar de la selección, porque vos en lo que cabe sos un jugador que has formado parte de muchos equipos importantes en lo que es la liga, pero has formado parte de dos que en su momento tuvieron una rivalidad. El que es Unitec y la UNA. En su momento se te criticó porque vos formaste parte de lo que fue, que se puede llamar la mejor generación de Unitec. Sí. ¿Cómo viviste vos el partido que pierden en Unitec, contra la UNA? Creo que fue el último partido de se podría decir, el Dream Team que tenía Unitec. Sí, recuerdo ese juego, una noche ahí en el gimnasio de Nitec. Veníamos de jugar un torneo espectacular, la verdad. Habíamos ganado a la UNAL, habíamos ganado el grupo 3-0. Y creo que ahí pasa un poco de factura la confianza. El pensar que el hecho de haber ganado en grupos, eso te daba ya cierto derecho a ser campeón, cuando no, cada final es distinta y se tienen que jugar y se tienen que ganar. Entonces yo recuerdo que comenzó muy bien el juego, reñido, y hicieron una rivalidad dura contra Luna. Luna es un equipo que siempre jala a su gente, siempre pone ambiente, siempre se entrega. Siempre jugar contra Luna es bonito porque da un ambiente que no todos los equipos pueden jalar por la gente que tiene. Y sí, recuerdo que fue un juego muy intenso. Me acuerdo que no ganaron, no recuerdo con qué marcador, pero sé que ganaron el oro, que fueron unos universitarios. Y no, porque sentía bastante frustración porque yo sentía que era el momento del equipo de ganar, que ese equipo había ganado varios torneos importantes, había ganado el CICAP, había ganado un par de universitarios, pero ese era el universitario en nuestra casa y la UNA lo ganó. Entonces, sí, me acuerdo que fue un momento, creo que de un baño de humildad, de darse cuenta que jugar bien no amerita ser campeón, sino ganarlo, jugar para ganarlo, no pensar que porque uno jugó bien ya uno es campeón, no tener que ir y ganar los juegos y demostrar y obtener resultados. ¿Cómo manejabas? Porque al final puede ser un poco divertido, porque uno, depende cómo se lo tome uno, pero ¿cómo manejabas vos los comentarios cuando decidís, o sea, jugar para la Luna en su momento? Bueno, mira, es que esa fue una historia algo extraña, porque yo inicialmente no pensaba jugar para nada. Yo venía de un sub-23, en el cual yo ya estaba un poco abrumado de tanto entrenar y jugar voleibol. Entonces yo me di un año sabático, un año en el que yo me fui a jugar otro deporte, me alejé del voleibol y justamente antes de salir de ese año sabático estuve jugando en Casa Campo, que esa temporada fue cuando se deshizo el equipo. Entonces ahí teníamos, creo que había una cuestión de una multa que el equipo tenía y se le habían asignado las multas a los jugadores, entonces uno tenía que pagar la multa para poder jugar. Entonces cuando a mí me dicen que tengo que pagar multa para jugar voleibol, adiós, va. Me voy un año entero a jugar fútbol. Y después ya por cosas de la vida, los horarios del fútbol me chocan. Había ido, en el tiempo que estuve jugando fútbol en Unitec, había estado yendo a jugar voleibol con el equipo, a entrenar uno que otro día y físicamente andaba muy bien debido a toda la preparación física del fútbol. Y para esa temporada me escribió Superplay, un dirigente de Luna, y me dijo que le parece que tal idea de jugar por Luna, y pues ya lo expliqué yo que no podía jugar debido a que tenía un gesto de sanción y todo eso, y el equipo de Luna cubrió los costos, me bloqueó el fichaje, y, y pues ya un equipo que en ese momento ya me estaban ganando ganas de jugar, tampoco nadie se me acercaba, porque tampoco yo mostraba interés por nadie de jugar, y ya ese equipo me llamó, la verdad que tiene un grupo grande, que eso siempre fue algo que
me ha gustado con los equipos que estuve cuando se entrenaba que hubiera bastante gente de nivel, eso hace que lo mejore. Y era un equipo que tenía un montón de gente que jugaba muy bien, y eso completamente llamó mi atención. Y tenían su propia cancha, así que tampoco tenía que estar esperando ya que consiguieran cancha, sino que era de todos los días, algo constante. Entonces el hecho de que puedan entrar constantemente me llamaba mucho la atención y participé con ellos esa temporada. Siempre has estado jugando de armador, ¿verdad? Hasta ahorita que sé que estás en un posiblemente proceso de evolución, todavía no se está seguro, pero hasta el momento siempre estuviste de armador, ¿verdad? Fíjate que sí, siempre estuve de armador, sin embargo, con el profesor Marvin Andino, él siempre le gustaba el hecho de que pudiera atacar y todo eso, por si en algún momento estaba un 4-2. Entonces, a pesar de que no jugase en ese tiempo como rematador, en algunos puntos siempre se me entrenó, se me da chance de entrenar como rematador, que ya posteriormente me daría a muchas cosas, pero formalmente eso es lo que hemos pasado ahora en ese entonces. Nos vamos a adelantar en el tiempo ahorita un poco, antes de terminar de hablar de lo de selección. Alianza, pentacampeones. ¿Cómo vivís ese partido? Porque si algo que todos sabemos, y creo que la mayoría del voleibol de Honduras en su momento supo, era quién puede vencer a Alianza. Los mismos equipos armados con el fin de tenemos que vencer a Alianza. ¿Cómo vivís ese encuentro, esa final contra la UNAM? El último. El último. No, mira, sí, honestamente, eh, la mentalidad siempre era ganar. Yo venía haciendo proceso con UNAV justamente para esa final porque el año pasado fueron los Juduca. Yo estuve con ellos todo ese tiempo, a pesar de que yo, parte de lo que se había hablado con el entrenador, era que iba a permanecer con la Alianza y cualquier torneo fuera de la liga que fuera de primera división, yo iba a participar con UNAV para poder acoplarme al equipo para esa competencia. Y, y pues la verdad yo vi de cerca el entrenamiento, el esfuerzo, la dedicación que pusieron muchos de los jugadores para ese juego. Eh, Ese juego me tocó jugar de salidor, no recuerdo bien por qué, eh, pero eh, siempre es duro perder. Sin embargo, algo que al menos a mí me deja un poco más calmado es el hecho de saber de que si perdí fue porque en ese momento el rival jugó mejor que nosotros. De cierta forma creo que nos llevó un poco de factura el hecho de que éramos pentacampeones y habíamos aflojado un poco, no había tanto compromiso ya del grupo como había en las temporadas pasadas. Y pues sí, es un poco frustrante el hecho de perder, pero ver que uno pierde contra un equipo que de verdad se esforzó, que se lo meritaba, no me dejaba ningún mal sabor de boca porque yo había dado todo por mí y la verdad que honestamente en pro del voleibol es lo mejor porque también le da a la gente a darse cuenta que de verdad sí se esfuerza, que en Alianza no es que son superestrellas, es gente que entrena de verdad, que se dedica y que el hecho de solo poder entrenar y dedicarse te puede poner al mismo nivel. Y que eso sería bueno, una lección importante para todo el mundo, porque el hecho de que todos entiendan eso puede hasta mejorar el rendimiento a nivel de selecciones mayores y poder poner Honduras en donde todos queremos. Sentimos que perder esa final era lo que posiblemente ocupaba Alianza para volver a ese camino de, obviamente, de buscar el campeonato y volver a recuperar esas ganas de jugar una liga, porque estamos conscientes de que por el voleibol en los últimos años pues ha estado, las ganas no son las mismas. Y hasta un punto que hay personas que hasta ya le aburre poder ir a entrenar y ir a jugar, pero sentimos que como Alejandro y como Alianza era algo que ocupaba. Obviamente no, el objetivo nunca es perder, pero sí creo que es un golpe de realidad, porque como te digo, o sea, mal no recuerdo, antes íbamos a una final, conseguíamos cancha y el equipo entrenaba, todo el mundo estaba yendo al gimnasio, y ya para las últimas ligas era buscar ajustar, ver quiénes podían ir a los juegos, estar presionando para que la gente fuera. Y creo que sí, de cierta forma, eso ha apoyado porque el grupo está unido, está fuerte.
ha recuperado muchas ganas de ganar. El hecho también de que ya se incorporaron completamente con los jugadores. Héctor Ortiz ya está completamente acá de regreso. Ángel también. Algunos jugadores de afuera que están viniendo a jugar. Y también las ganas, como yo digo, también el hecho de que creo que varios compañeros que no han formado parte de la selección, que quieren estar o que acaban de formar recientemente, han visto que el hecho de solo ponerle y estar les puede dar resultados. Entonces sí creo que a pesar de perder a la larga es positiva para el equipo. Regresamos a procesos de selección. ¿Cuál sentís que fue tu proceso de selección mayor preferido? Bueno, ahí podría elegir dos. Si no estoy mal, 2021 con selección mayor fuimos a Belice, que fue mi primera selección como capitán. Normalmente fue un buen torneo a pesar de varias cosas que tuvimos ahí en contra. No nos fue mal, logramos ganar 2 juegos, sacamos resultados, buenos resultados los demás, a pesar de que no se ganó. Y veníamos de un torneo anterior en el cual sí nos había ido bastante mal, no habíamos ganado ni el set. Y ya en este ganar 2 juegos y en todos los juegos tener sets y de paso tuvimos puntos para juego, pero que también era un grupo que tenía mucha gente joven que creo que se pudieron haber incorporado en selección mayor antecito y eso apoyaría mejor al crecimiento, pero en el momento que jugaron destacaron y lo hicieron bastante bien, muy orgulloso de todo ese equipo. Y el otro creo que fue mi debut en juegos en 2017. Eh, Primero, antes de que pasemos al debut, a ese debut, ¿cómo nos sentimos de pasar de tal vez no amar el voleibol del Alejandro de hace 10, 12 años, creo, a ser capitán de la selección mayor? es un salto largo porque inicialmente yo no tenía interés en jugar voleibol. Quien inculcó y desarrolló ese interés fue mi madre. Y también el hecho de que joven yo comencé a jugar por mi madre y después ya ver que tenía la oportunidad de formar parte de una selección, eso era un sueño. Recuerdo de joven quedarme después de mis entrenos a ver la entrenar en la selección mayor. Era muy fan yo de Luis Membreño en su momento. Eh, y ver a toda la gente mayor, Luis Salgado cuando venía, y distintos jugadores, Luis Matamoros, que eran un espectáculo verlos jugar. Y después es un proceso largo de aprendizaje, porque inicialmente uno los miraba así como, wow, después ya vivir yo mis experiencias juveniles, infantiles, hasta después ya poder tener la posibilidad de ser compañero de ellos, es un sueño que uno cumple de pequeño y después ya de no gustarme a ser capitán, es una locura cuando lo pienso, es un orgullo, nunca, cuando inicié jamás pensé que iba a llegar a una selección mayor, mucho menos lograr ser capitán, que me dieran esa confianza. Y es un camino lleno de muchos recuerdos, de bastante esfuerzo, bastantes momentos duros, no quería continuar jugando, muchas veces no quise continuar y mi madre fue mi voz de aliento para continuar y de sacrificio, pero que al final han brindado muchos frutos, me han dado muchos recuerdos, muchas amistades y es un camino que si pudiera elegir caminarlo o no, lo camino. ¿Qué te dijo tu familia cuando se enteraron que ibas a ser capitán ya oficialmente de la selección? Eh, Fue para el 2021. Recuerdo que ya, de cierta forma, como yo venía siendo capitán de mi generación, era la misma generación que subía, estaba entre Héctor y yo. No sé, recuerdo creo que también es complicado un poco a Héctor porque en aquel momento los líderes no podían ser capitanes, como ahora. Pero ya creo que el momento más como que me cayó el toque de realidad fue cuando me dieron mis uniformes con las líneas y ya se los pude dar. Ya pude llegar a casa, mostrárselos a mi familia, tomarme una foto con la camisa con mi madre y la verdad que era un momento muy lindo, de buen recuerdo. Me acuerdo mi madre muy orgullosa de mí, mi papá igual, porque ellos también miraban el esfuerzo que yo ponía y ver los resultados. Y también era un momento de entender que era bastante responsabilidad para mí, ya que era un equipo joven y me daban la oportunidad de liderarlo y pues de intentar sentar cabeza para guiar al grupo. ¿De qué selección es la que, no, la que dijimos que íbamos a hablar? De los Juegos 2017.
¿cómo vivís ese proceso para los Juegos 2017? Porque si no me equivoco, esos Juegos fueron los que también estaban creo que fue casi el último de los experimentados de la generación anterior, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo vivís ese proceso junto a ellos? Bueno, ahí fue, creo que esa fue la primera oportunidad que yo tuve de jugar con la gente que con yo había crecido viendo. Y fue una linda experiencia. Estaba el profesor Juan Andrés León, aquí un cubano en Honduras, quien me estaba dando la oportunidad de jugar mucho. Y yo tenía mis dudas si iba o no iba. Finalmente, cuando era una lista final quedé. Iba de segundo pasador. Obviamente iba al primer de primero. Él era el mejor armador de Centroamérica. Y pues la verdad sí era como un poco de un sueño porque fue un torneo, el torneo más importante de la región. También fue en Nicaragua, que en el momento venían eh, inaugurando el Alexis Arguello, que es uno de los gimnasios más lindos que hay aquí. Y ya tener la oportunidad de jugar con la selección mayor, ese sueño también hacer el cambio, entrada por Luis, eh, y poder jugar con mis compañeros, sí, sí fue un momento lindo y además de que para esa oportunidad, esa competencia, mi familia viajó, no solo mis padres, fueron mis tíos, algunos primos y también la oportunidad de poder vivir esa experiencia y tener el agrado de mi familia fue un momento que recuerdo mucho. Tengo una pregunta. Siempre, como desde muy temprano, empezaste en selecciones mayores, te tocó vivir en un momento que posiblemente el pick de Luis Membreño. Y hasta el momento, hace poco, pues, él decide soltar lo que es la batuta de la selección. Pero sentías esa presión, en algún momento sentiste esa presión de que cuando ingresabas tenías que mantener el mismo nivel que en su momento, pues, lo realizó él. Fíjate que tal vez mantener el mismo nivel que él, no, ya que nuestros juegos, a pesar de que son similares, son distintos. Eh, pero más que la presión de mantener era la presión de cumplir a mi equipo. Creo que se hicieron una presión de ver que mis compañeros estaban dándolo todo, que jugaban, y entrar y poder estar al mismo tono, de morirme por cada balón, de intentar poner la mejor bola para un compañero. Y no me enfocaba tanto en el juego que tal vez para el primer pasador que estuviese jugando tuviera, sino de tal vez acoplarme y encontrar el ritmo, porque yo sabía que yo no iba a poder jugar como un pasador el otro, yo tenía que encontrar mi ritmo y hacer funcionar bien el equipo a mi ritmo. Creo que esa es la presión más grande que uno puede tener. Si tuvieras la oportunidad de hablar con el Alejandro de hace 12 años, ¿qué le dirías? Bueno, le diría que siempre no deje de entrenar, que siempre se esfuerce. Le diría que se enamorara del gimnasio, que es una de las cosas que más me ha costado. Y que siempre se mantenga con sus sentimientos puros al voleibol, que no deje que nadie se los toque, que hay momentos duros y que siempre se esfuerce. Que a pesar de eso, siempre el trabajo en eso y echarle ganas, dar resultados. ¿Qué objetivos hay para este 2026? Bueno, mira, inicialmente a nivel local, recuperar el título eh, de la liga local aquí de Francisco Morazán, con selecciones, si no estoy mal, creo que hay una competencia que es un centroamericano mayor, han definido fechas, entonces empezar a prepararnos pronto y rendir bien, porque el objetivo es quedar en el final, los primeros cuatro para poder participar del Final Four de final de año. Una pregunta. Ya hablábamos que había sido armador, que tuviste la oportunidad de jugar de un puesto. En su momento también, pues, tú ya había sido salida. ¿Seguiremos siendo armadores? ¿O, o nos vamos a rifar siendo salidas? Porque ya tuviste ahorita la oportunidad de jugar de salida. Por lo menos en alianzas, si no me equivoco. Sí, no, mira, jugando de salida no es la primera vez. Aquí a nivel local he jugado bastante de salidores. He aprendido de mucha gente jugando de todo. De hecho, el hecho de ser pasador y entender mis salidores me da mucho a entender. También creo que
el hecho de jugar pequeño mucho y no solo de pasador, sino de todas las posiciones me permite un poco jugar. Sin embargo, creo que para esto, bueno, es que honestamente me voy a poner al servicio de lo que necesiten, de las necesidades del equipo. Si hay una oportunidad de jugar de salidor y es lo que se necesita y alguien más que haga el otro puesto, yo uso. No tendría problema. ¿Qué le dirías a una persona que quiera estar en la selección nacional? ¿Qué es lo que tiene que tener para poder formar parte de una selección nacional? Porque muchos nos han dicho en la entrevista que ahora va cualquier persona. Pero ¿qué le dirías vos a esa persona que quiere estar en la selección nacional y que tal vez ya ha estado, pero pues no lo ha logrado? Bueno, lo que yo le puedo decir a esa gente es que si de verdad tienen el sueño de participar en la selección, que se comprometan a ello. Creo que ahora más que nunca la oportunidad de participar en la selección no de quedar, pero la oportunidad de tener, de poder llegar, de entrenar, últimamente ha estado muy abierta y está en las manos de cada quien eh, poder llegar a la selección, porque ahí generalmente la selección necesita gente nueva, gente que se comprometa, gente que sienta la pasión por el deporte y que se entreguen, porque si una persona entrena duro, va al gimnasio, se cuida, es bueno, nadie de los que estamos no lo va a querer. De hecho, todo el mundo que esté dispuesto a y se compromete a entrenar y a lograr conseguir el nivel y ser parte de la selección, las puertas están abiertas y está en las manos de cada quien lograr llegar. Muy bien. ¿Te gustaría mandarle saludo a alguien? Ahí está, esa es tu cámara. Pues le mandaría un saludo a Fabricio Bonilla, a Denis, La Bachata y a Tati Sailes. Muy bien. Ya con eso pues cerramos esta entrevista. Muchísimas gracias Alejandro por haberla aceptado. Y pues para los que nos están viendo, espero que la hayan disfrutado y pues agradecerles. Ya saben que a los que deseen formar parte de Voleibol TGU pues son todos más que bienvenidos. Y con esto pues nos despedimos. Hasta la próxima.